Camila Ortega nunca quiso ser nada más que enfermera. Había nacido en Santiago de Cuba, hija de un mecánico y una maestra, y desde pequeña entendió que su destino no estaba en la política ni en los discursos, sino en los pasillos de los hospitales, entre el olor a alcohol, el frío del metal y el murmullo constante de los monitores. Siempre creyó que su misión en la vida era cuidar a los demás en silencio, sin ser vista, sin ser recordada. Pero el destino, caprichoso y cruel, la arrastró una noche a una historia mucho más grande que su propio nombre, una historia que marcaría para siempre su vida y su conciencia. Era agosto de 2014. Cuba aparentaba calma, pero el silencio escondía tensiones invisibles. Las calles de La Habana olían a humedad y cansancio. Camila trabajaba en el Hospital Hermanos Ameijeiras cuando recibió una llamada directa del Ministerio de Salud. Le dijeron que debía presentarse de inmediato, que su traslado era urgente, que no hiciera preguntas. Esa misma noche, un automóvil negro, sin placas ni distintivos, la recogió frente al hospital. Dentro, un hombre de traje verde oliva, con el rostro impasible, le entregó un sobre sellado. Misión de máxima confidencialidad. No se le permitirá hablar con nadie, dijo sin mirarla. Camila sintió un nudo en el estómago, pero obedeció. El coche avanzó por carreteras vacías hasta llegar a las afueras de La Habana. La residencia parecía un sanatorio, pero estaba rodeada por muros altos, cámaras y soldados armados. Todo era demasiado silencioso. Al entrar, un oficial le pidió que dejara su teléfono, firmara varios documentos y jurara secreto absoluto. Ella firmó sin comprender del todo lo que estaba aceptando. En la parte superior de las páginas, en letras mayúsculas, podía leerse: Protocolo Sombra Verde. La llevaron por un pasillo largo, húmedo y oscuro. Los ecos de sus pasos sonaban como advertencias. Cuando la puerta final se abrió, el aire se volvió pesado. En una cama sencilla, recostado, con una manta gris cubriéndole el cuerpo y una mirada que parecía cargar medio siglo de historia, estaba él, Fidel Castro. El hombre que había desafiado imperios, que había hecho temblar a presidentes, que había hablado durante horas ante multitudes. Ahora, viejo, delgado, cansado. Sus manos temblaban, pero sus ojos seguían siendo los mismos, firmes, analíticos, insondables. «Así que tú eres la enfermera de Santiago», dijo con voz débil pero clara. Camila asintió, intentando disimular el temblor de sus manos. «Sí, comandante». Él sonrió apenas. «Comandante, ya no. Aquí solo soy un hombre que envejece, rodeado de fantasmas». Durante los primeros días, Camila se limitó a cuidar de él con profesionalismo. Le tomaba la presión, controlaba los medicamentos, registraba la fiebre, evitaba mirar demasiado. Pero Fidel hablaba sin cesar. Contaba historias de la Sierra Maestra, de la Revolución, de los amigos muertos, de los enemigos que nunca lograron derribarlo. A veces sus palabras eran claras y poderosas. Otras veces se perdían entre delirios y recuerdos. En las madrugadas, cuando el sueño lo abandonaba, pedía que Camila se quedara a su lado, y ella, sin entender por qué, obedecía. Una noche, mientras la tormenta golpeaba las ventanas, Fidel le preguntó: «¿Sabes lo que es vivir demasiado tiempo?». Ella no respondió. Él continuó: «Es ver cómo los sueños se pudren, ver cómo la revolución se convierte en rutina, cómo la fe se cambia por miedo». Su voz tembló un poco. «Yo creí que podía salvar a un pueblo, pero quizás solo lo até a mis propias cadenas». Camila se quedó inmóvil. Aquellas palabras no eran de un líder, sino de un hombre arrepentido. Con los días, Fidel empezó a confiar en ella. Le pedía que le leyera los periódicos, que le trajera libros, que apagara las cámaras del cuarto cuando quería hablar sin testigos. Una noche, mientras el reloj marcaba las 3, le dijo algo que la perseguiría para siempre. «Camila, cuando muera, ellos venderán lo que juraron proteger. El país, los recursos, la verdad, todo». De una gaveta sacó un sobre color marrón, sellado con cera roja. «Guárdalo. Aquí hay nombres, documentos, acuerdos, pruebas de lo que harán cuando yo ya no esté. Si Cuba olvida su alma, entrega esto al mundo». Camila tembló. «¿Por qué yo, comandante?». Él la miró con una mezcla de ternura y gravedad. «Porque tú no buscas poder, y solo quien no lo desea es digno de custodiarlo». Fidel empeoraba,
pero su mente seguía viva. Veía noticias todos los días, tomaba notas, escribía a mano comentarios que nadie leería. Cuando el dolor era demasiado, pedía que le leyeran poesía. Los poetas entienden la verdad antes que los políticos, decía. Por eso los matan o los olvidan. En ocasiones mencionaba a Raúl, a Maduro, a los viejos aliados. Murmuraba que los nuevos líderes no entendían el sacrificio, que la revolución se había convertido en una máscara. El 25 de noviembre de 2016, cuando el reloj marcaba las 10:29 de la noche, Fidel Castro murió. Camila estaba junto a él, en silencio. No hubo discursos, ni multitudes, ni aplausos, solo el sonido del respirador apagándose y una quietud que parecía eterna. Al amanecer, el sobre había desaparecido. Los oficiales entraron, revisaron todo y la trasladaron a otro hospital. Nadie mencionó el incidente. Pero esa noche, al abrir su bolso, Camila encontró una pequeña nota doblada. En la caligrafía temblorosa de Fidel, se leía: «El sobre está donde nadie podrá confiscarlo. En tu memoria». Desde entonces, su vida se convirtió en una sombra. Fue enviada a Pinar del Río, a un hospital rural, donde los pacientes eran pocos y los supervisores demasiados. Sabía que estaba vigilada, pero también sabía que lo que había escuchado y visto no podía quedar en el silencio. Así que, en secreto, copió las palabras del comandante en un cuaderno, línea por línea, noche tras noche. 3 años después, cuando la crisis golpeó con fuerza y las calles comenzaron a llenarse de voces desesperadas, Camila tomó una decisión. Contactó a un periodista extranjero, un hombre que había cubierto desastres en Haití y guerras en África. Le entregó el cuaderno escondido dentro de una caja de medicamentos. 2 semanas después, el texto apareció publicado en un portal clandestino. El titular era corto, pero devastador. La última carta de Fidel, el testamento prohibido del comandante. El artículo contenía frases que estremecieron a Cuba. El poder que teme a la verdad está condenado a pudrirse. Una revolución que necesita callar al pueblo ya no es revolución, sino tiranía. El gobierno negó su autenticidad, pero las palabras parecían demasiado auténticas, demasiado suyas. Las calles comenzaron a murmurar versos de la carta, pintados en muros, susurrados en colas, cantados en susurros. Camila fue arrestada 2 veces, interrogada durante horas. Nunca dijo una palabra. «Yo solo era enfermera», repetía. «Solo cuidé a un hombre enfermo». En 2020, logró escapar en una lancha rumbo a México. Cruzó el mar bajo la lluvia, con un pequeño bolso y una fotografía amarillenta de Fidel sentado frente a la ventana, con la mirada perdida. En tierra firme, desapareció. Algunos dicen que vive en España bajo otro nombre, atendiendo ancianos. Otros, que murió en el viaje. Pero de vez en cuando, en redes clandestinas, aparece una grabación con su voz calmada y firme diciendo: «Fidel no me pidió que lo curara, me pidió que recordara, y eso hice». Dicen que en la última página de su cuaderno, antes de huir, escribió una sola frase: «Incluso los hombres más poderosos temen morir 2 veces, una cuando el cuerpo se apaga y otra cuando el pueblo los olvida». Y así, en algún rincón del exilio, Camila Ortega sigue viva, invisible, anónima, pero eterna. Porque lleva dentro algo que ni el poder ni el tiempo pudieron destruir. La memoria de un hombre que construyó un país con palabras, lo perdió con silencios, y confió su última verdad a la única persona que no buscaba gloria, ni venganza, ni historia. Una enfermera que solo quería salvar vidas y terminó salvando la verdad.